Gracias. No sé si habéis estado alguna vez en un impro show. Es un divertido espectáculo donde el público lanza palabras al azar y un actor tiene que recogerlas e intentar construir una historia para encadenarlas. Pues bien, no va a ser exactamente lo mismo, pero lo que vamos a ver ahora es algo parecido, porque lo que tengo que hacer es conectar dos palabras, capitalismo y consciencia, que no solo suenan como un oxímoron cuando las juntas, sino que además prácticamente nadie sabe lo que significan por separado. Así que vamos allá. Esta es la constelación de palabras aparentemente inconexas que voy a intentar conectar para darle sentido al título de esta charla. Antes me gustaría hacer una pequeña aclaración. Me gustaría que esta charla fuera una humilde invitación a abrir nuestra mente y contemplar la vida desde una perspectiva totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Todos conocemos la perspectiva científica de la vida, según la cual la vida es el resultado de un largo proceso evolutivo conducido por el azar, y por lo tanto estúpido, que milagrosamente condujo las partículas estelares que surgieron del Big Bang a lo que somos nosotros hoy en día. Bien, a mí me gustaría poner encima de la mesa una perspectiva diferente, que sería la de que la vida, a lo mejor, solo quizás, es un proceso extraordinariamente inteligente que nace con el Big Bang y del cual nosotros solo somos una muy pequeña y posiblemente insignificante parte. Dicho esto, simplemente recordar que esto es, como decía al principio, una humilde invitación a contemplar durante breves minutos, abrir la mente y contemplar durante breves minutos esta provocadora perspectiva. Un aviso también, no sé si hay algún científico en la sala, pero si lo hay, esta sería una fantástica oportunidad para salir corriendo. No veo a nadie salir, así que vamos a empezar. Nuestra historia empieza hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando en la Tierra sucedió un efecto, algo singular. De la nada aparecieron unos diminutos saquitos de citoplasma con ADN en su interior. La ciencia no sabe muy bien de dónde surgieron estos saquitos. De hecho, no tienen ni idea de dónde surgieron. De hecho, lo curioso es que normalmente lo habitual es que los padres sean los que bautizan a sus hijos, pero lo que ha hecho la ciencia es lo contrario. Es decir, nosotros, los descendientes de los saquitos, hemos llamado a los saquitos células procariotas y a lo que dieron lugar con su aparición le hemos llamado vida. Pero lo curioso, lo que decía antes, nadie sabe de dónde salieron. No tenemos ni idea. Y por si se ha quedado algún científico en la sala, me gustaría quizás matizar un poco estas palabras. Cuando digo que no tenemos ni idea, lo que quiero decir es que la ciencia no tiene ni puñetera idea de dónde salieron los saquitos, el citoplasma y mucho menos todavía el ADN que contenían. Lo que sí sabemos es que desde su aparición la vida no ha hecho más que progresar en una sorprendente dirección, la de una complejidad cada vez mayor. Y es esta capacidad de progresar siempre hacia una mayor complejidad de la vida a lo que nosotros llamamos evolución. Las células procariotas, en particular, no son muy inteligentes. De hecho, se pasaron como 2.000 millones de años sin hacer prácticamente nada. Simplemente se dedicaban a reproducirse, lo cual tampoco está mal, pero no es precisamente un acto de inteligencia, o quizás sí. El caso es que después de 2.000 años, reproduciéndose como conejos, dos células, decidieron hacer algo realmente sorprendente. Decidieron ponerse de acuerdo para ayudarse mutuamente con el fin de maximizar sus posibilidades de supervivencia. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo es posible? Bueno, la ciencia para esto sí que tiene una explicación razonable, que es que no tenemos ni puñetera idea de por qué dos células descerebradas se ponen de acuerdo para colaborar y maximizar así sus posibilidades de supervivencia. De nuevo, el azar. Bien, el problema es que las células no se contentaron con esto y siguieron haciendo cosas raras. Del yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, al cabo de un tiempo pasaron al yo me encargo de esto y tú te encargas de aquello.
había nacido la especialización. Supongo que a estas alturas ya no hace falta que explique la fantástica teoría que la ciencia tiene al respecto de cómo pudo suceder algo así, ¿no? Abracadabra. Bien, las células no son muy inteligentes, pero aunque lo fueran, yo creo que una célula procariota, ni en sus más húmedos sueños, tendría la capacidad de imaginarse lo que aquellos primeros actos asociativos dieron lugar. Cuando nos miramos al espejo, no somos conscientes de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo realmente es una increíble, una monumental comunidad celular de 30.000 millones de miembros que asombrosamente tienen la capacidad de ponerse de pie, coordinarse para caminar, pensar y, lo que es más impresionante, ser conscientes de sí mismas. En la escuela todos nos han enseñado que el principal mecanismo evolutivo de la vida se llama competitividad. Pero viendo esto, yo le llamo colaboración. Bien, el caso es que la colaboración no ha parado de evolucionar a lo largo de la vida. Las comunidades celulares, enormes comunidades celulares que integran la naturaleza, han seguido colaborando e innovando en cuanto a formas de colaboración se refiere. Primero fue la simbiosis, luego fue la compartición y finalmente solo una especie descubrió una forma de colaborar que ninguna otra especie ha sido capaz de desarrollar. Esta forma de colaborar se llama intercambio. Y es tan grande la ventaja competitiva que nos otorga que no solamente ha creado diferencias insalvables entre nuestra especie y el resto, sino que además ha creado diferencias insalvables prácticamente dentro de nuestra propia especie. El primero que observó esto fue Adam Smith. En 1776, Smith escribió un libro, La riqueza de las naciones, en el cual explicaba por qué unas naciones son ricas y otras son pobres. Básicamente lo que decía Smith es que la razón por la que unas son ricas y otras son pobres es porque unas han sido mucho más inteligentes o son mucho más eficientes mucho más inteligentes que las otras a la hora de utilizar la principal herramienta de intercambio que el ser humano ha ideado jamás. Esta herramienta se llama mercado. El problema es que Smith nunca le puso nombre a su descubrimiento. Y en cambio, quien sí lo hizo fue Marx, donde Smith observaba una herramienta realmente eficiente para intercambiar bienes y servicios a través del dinero. Marx veía unos buitres que utilizaban esa herramienta, el mercado, para transformar dinero en más dinero. Y es evidente que cuando Marx, después de observar esto, pues la intención con la que Marx acuñó el término capitalismo, pues obviamente no era la de crear un club de fans, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es importante ser conscientes que lo que Marx había observado o había definido con capitalismo no era un sistema como tal. Marx describió la forma negativa o el mal uso que muchos estaban haciendo de ese sistema. En el fondo, Marx estaba siendo probablemente víctima de la misma visión antropocéntrica que todos padecemos debido a nuestra limitada perspectiva. Nuestra vida es tan extremadamente corta que no somos capaces de ver más allá de lo que tenemos delante de las narices. No somos capaces de ver la totalidad de lo que está sucediendo. Es aquello de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Lo que Marx observó a escala humana es lo que nosotros podríamos ver a escala celular si fuéramos capaces de ver a cámara rápida aquellos primeros intentos de colaboración celular. Seguramente no fue fácil. Debieron haber muchos intentos fallidos, pero al final algunos triunfaron. Y fueron aquellos pequeños triunfos los que crearon comunidades celulares enormemente prósperas para su época, que hoy posiblemente no, forman parte del registro fósil de la naturaleza. Pero como digo, en su momento esas comunidades fueron muy prósperas y sembraron la semilla de lo que somos hoy en día. De la misma forma, lo que Marx observó como torpes formas de utilizar el mercado como herramienta de intercambio,
eso que llamó el capitalismo, muchas de esas formas de utilizar el mercado torpemente hoy en día forman parte del registro fósil de las organizaciones empresariales, pero no hay que olvidar que fueron esas torpes formas las que nos sacaron de la Edad Media y crearon siglos de prosperidad sin precedentes en nuestra historia. No nos vamos a engañar. La prosperidad ha venido acompañada de agujeros de ozono, de calentamiento global, de maltrato animal, maltrato infantil, explotación infantil, extinción de especies, guerras sin sentido y un sinfín de calamidades que de hecho convierten en curioso o irónico que nosotros llamemos azar a lo que dio origen a la vida y califiquemos de inteligencia lo que hemos hecho de ella. Pero la gran pregunta al final es, ¿somos realmente una amenaza para la vida? ¿O lo que somos es una amenaza para nosotros mismos y para todo lo que ahora, en el momento actual, nos rodea? La vida desde una perspectiva amplia, y no tenemos esta perspectiva antropocéntrica, lo que podemos ver es que no hay nada que le podamos hacer a la vida, o a la Tierra, a nuestro planeta, que devuelva el planeta al estadio en que se encontraba hace, digamos, 5.000 millones de años, cuando era un mar de lava y ni siquiera existía el ADN. La vida realmente no nos necesita. Esto que nosotros llamamos destruir el planeta no es nada que la naturaleza no pueda solucionar en 100.000, 200.000 o, si queréis, 1 millón de años. Total, un suspiro a escala cosmológica. Ampliemos de nuevo nuestra perspectiva y miremos a lo que está sucediendo hoy desde esta perspectiva más amplia a la que os invito a adoptar. Lo que se está viendo hoy es que están emergiendo una nueva generación de organizaciones, hoy hemos visto bastantes de ellas, por cierto, que, de hecho, el mismo TED es una de ellas, pero podríamos citar muchas más, con y sin ánimo de lucro, como Hola Luz, como Twitter, como Open Arms, como Wikipedia, que para ellas su propósito en la vida no es ganar dinero, sino que contemplan el dinero como el oxígeno que les permite desarrollar su propósito en la vida. Y esto es un cambio de coordenadas fundamental. Para estas organizaciones, el concepto de ánimo de lucro es tan estúpido como para un ser vivo el concepto de ánimo de oxígeno. Y lo interesante es que cuando estas organizaciones dan este paso en dirección del propósito superior, se desarrolla automáticamente en ellas unos valores y una cultura corporativa mucho más colaborativas. No es que la competitividad quede atrás, sino que la competitividad va pasando lentamente a un segundo plano y la colaboración va pasando al primer plano. Y a medida que más y más organizaciones dan este paso, es la economía globalmente considerada la que lo da también. Y de hecho, lo que está sucediendo hoy en día es que se está produciendo un significativo cambio de coordenadas en nuestro sistema económico capitalista tradicional. Estamos pasando de un viejo sistema de coordenadas dominado por los ejes del ánimo de lucro y de la competitividad a un nuevo sistema de coordenadas dominado por los ejes del propósito superior y de la colaboración. En el momento que esto sucede una singularidad muy habitual en la naturaleza, y es que entra en funcionamiento esto que llamamos selección natural. Lo que vamos a ver en los próximos años, si la naturaleza no cambia su criterio evolutivo, cosa que, teniendo en cuenta que en los 4.500 millones de años últimos no ha pasado, lo que vamos a ver, decía, es cómo las organizaciones que mejor compiten son justamente las que mejor colaboran. Y esto, que suena como un oxímoron, en realidad va a tener fatales consecuencias para algunos, en particular para aquellos que todavía forman parte del viejo sistema de coordenadas. Lo que vamos a ver en los próximos años es cómo esta vieja guardia del capitalismo se dirige ella solita hacia su propia eutanasia. Y lo curioso, lo irónico, es que van a ser las mismas fuerzas del mercado que los encumbraron a la cima los que ahora los van a empujar al abismo. Debe ser consciente el capitalismo. Si consideramos la vida desde la perspectiva de este largo proceso colaborativo que nos ha traído hasta aquí, lo que veremos es que este mismo proceso está creando un nuevo tipo de comunidades celulares. Estas nuevas comunidades se llaman organizaciones. Lo de ánimo de lucro ya ha quedado obsoleto. Y sus células somos nosotros. El futuro de la humanidad depende de la
velocidad a la que estas nuevas organizaciones o comunidades sean capaces de colaborar más y más eficientemente. Porque nos estamos quedando sin tiempo y no tenemos un planeta B. ¿El capitalismo, amigos míos, será consciente o no será? Muchas gracias.